que ha visitado Laura Gómez con Daniel Ruiz en el Ayuntamiento, sobre 60 años de terrorismo en la prensa, en este caso el terrorismo de ETA. Hasta allí nos hemos acercado esta mañana. El Ayuntamiento de Sevilla acoge la exposición El terror a portada, 60 años del terrorismo en España a través de la prensa. Una exposición que, como podéis ver, recoge tanto artículos de medios de comunicación, objetos y fotos que cuentan y contaron en su día a día cómo se vivía en España esa época del terrorismo. Una exposición que no podemos no recorrer sin el director gerente de la Fundación, que también ha colaborado en esta exposición, Fundación Jiménez Becerril, Enrique Angal. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues sí, desde que recibimos la llamada en la Fundación por parte de Tomás Caballero, pues nos pusimos a su disposición para ayudarles en lo que necesitaran. Y bueno, lo que puede encontrar aquí el visitante es un poco desde la portada principal, pues la primera víctima del terrorismo en España, Begoña Roth, que fue asesinada con tan solo 22 meses. Y bueno, se pueden ver desde el miedo, se pueden ver los atentados, los supervivientes, se narra un poco la historia tanto sobre todo se hace un énfasis en menores de edad, porque hay muchísimas víctimas que son menores de edad. Se centra también un poco sobre todo la exposición, al haber rotado por toda España, pues siempre se va adaptando un poco a las víctimas y cuenta un poco la historia y se centra en la historia de las víctimas de esa provincia o de esa comunidad autónoma. Y en este caso en Andalucía, pues lamentablemente es una de las comunidades autónomas pues, que tiene mayor número de víctimas, de cerca de 850, pues, podemos tener 121 víctimas. Muchas de ellas, sobre todo en un inicio, pero a lo largo de toda bueno, no solo ETA, el yihadismo, el Grapo, o sea, muchos grupos terroristas siempre han atentado contra fuerzas y cuerpos de seguridad, cargos políticos, como en el caso de Alberto Jiménez Becerril. Y bueno, básicamente pues se narra la historia de estas víctimas y bueno, un contraste también se puede encontrar sobre cómo se ha llevado el tema del terrorismo en diferentes puntos de España, como por ejemplo en el tema de los funerales, pues a lo mejor en el País Vasco pues era algo más clandestino, por así decirlo, y aquí en el sur o fuera del País Vasco pues era más multitudinario e incluso servían como una forma de protesta social en contra y en forma de rechazo al terrorismo. Encontramos una serie de vitrinas donde hay objetos tanto de víctimas como de fuerzas y cuerpos de seguridad y bueno, aquí principalmente pues, podemos ver la medalla de la ciudad de Sevilla que se le concedió a Alberto Jiménez Becerril y medallas concedidas por el Ministerio del Interior, por el Gobierno de España, tanto a Alberto como a Ascensión, además de algunas fotografías familiares. Pues en esta sala podemos ver las primeras fases de, como hemos hablado antes, los atentados, pues te narra un poco el comienzo, a partir de 1960, que es cuando es la primera víctima del terrorismo, en adelante, cómo se va desarrollando el terrorismo en España, principalmente de ETA, también hay portadas del Grapo y otros grupos terroristas, así como el yihadismo y demás, y bueno, como hemos hablado, pues también hay objetos de otras víctimas del terrorismo de toda España. Aquí en Andalucía pues se hace obviamente una mención especial por encontrarse aquí en el Ayuntamiento de Sevilla y se hace esa mención especial a las 19 víctimas del terrorismo de atentados que se han cometido aquí y bueno, el más llamativo, además del de Alberto Yacen, que consternó a toda la sociedad sevillana y sirvió para movilizar y concienciar aún más de la barbarie terrorista, ya que no debemos olvidar que Alberto Yacen pues los cogieron sin tener ningún tipo de motivo, porque habían quedado para cenar con unos compañeros y a la vuelta a casa pues 2 pistoleros de ETA los asesinaron a sangre fría en la calle Don Remondo, cerca de aquí del Ayuntamiento. Y bueno, podéis ver eso en diferentes portadas desde 1960 en adelante. Hay una exposición que recoge todos los artículos más destacados, que era como para contarte cómo era la época
la que estaba viviendo en ese momento España. Claro, a lo largo de los 60 años, porque aquí se recogen las portadas del Grupo Vocento, a lo largo de 60 años de historia, desde 1960, como la imagen de la bebé que fue asesinada, la primera víctima, y bueno, el desarrollo del terrorismo, como bueno, no tenía un perfil claro, aunque ya te digo, el tema de políticos, fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios, pues eran un objetivo principal para ellos. Pero bueno, también se habían afectado niños, que bueno, pues obviamente ninguna de las víctimas tenía nada que ver con, bueno, no estaban en ningún tipo de lucha ni en guerra, como pueden decir mucho el conflicto, ¿no? Que, a ver, ellos simplemente hacían su trabajo y bueno, pues al final, pues... Querían tocar así, al fin y al cabo, la zona más débil, la zona más... Exactamente. Atemorizar y generar miedo en la sociedad. Y nada más lejos de la realidad. Al final lo que consiguieron fue que la sociedad se volviera en su contra y se movilizara con manifestaciones, con, bueno, pues al final, pues eso, y se consiguió vencer de esa forma. Vencer hasta cierto punto, porque no debemos olvidar los más de 370 crímenes sin resolver, que hay muchos de ellos en los que no se sabe quiénes ejecutaron el atentado, y bueno, pues eso sigue causando hoy en día pues esa inquietud y ese, bueno, malestar en las víctimas. Pero bueno, aquí podéis ver también otras vitrinas con objetos de libros bomba. Esta vitrina es más dedicada a lo que viene siendo, claro, explosivos, armas. Sí, se hace un recorrido desde objetos de las víctimas hasta objetos empleados por los propios terroristas. Incluso podéis ver unas matrículas de un atentado. O sea, abarcan una amplia gama desde los paneles expositivos hasta, bueno, lo que podéis ver aquí en las vitrinas. Habla también de algunos atentados frustrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. No debemos olvidar que en el año 1991 Henry Parot fue detenido cerca de Sevilla con una furgoneta cargada de explosivos, que su intención era atentar y prácticamente pues volar la comisaría de la Gavidia, un sitio céntrico al lado de un colegio. O sea, al final es lo que hemos hablado, no medían sus víctimas, podían encontrarse desde niños hasta policías, hasta cualquier tipo de perfil de víctima. Cuanto más ruido hicieran, ese era el objetivo, hacerse notar. Una repercusión y que su atentado pues acaparara la mayor atención mediática posible. En esta portada, por ejemplo, podemos ver lo que hemos comentado, el atentado, exactamente, que precisamente se velaron aquí sus cuerpos. Sucedió el 30 de enero de 1998 y claro, pues como podéis imaginaros, pues consternó a la ciudad de Sevilla y España. Y bueno, aquí precisamente en el Salón Colón del Ayuntamiento fue donde estuvieron y se velaron exactamente. Una familia muy querida y muy apreciada en Sevilla y bueno, también a raíz del asesinato, para evitar, que obviamente no se iba a olvidar este hecho atroz, pero para evitar y bueno, velar en cierta medida por la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas, el Ayuntamiento de Sevilla en el 1998, meses después del asesinato, Soledad Becerril creó la Fundación Alberto Jiménez Becerril, precisamente eso, para preservar la memoria de las víctimas, de Alberto Dace y del resto de víctimas del terrorismo. Y bueno, desde la Fundación, pues la labor que llevamos a cabo es esa, principalmente con jóvenes, pues intentamos eso, sobre todo educar y hacer que los más jóvenes, además del resto de la sociedad, pero principalmente enfocado eso, la necesidad de que los jóvenes conozcan la historia y que cada uno tenga esa capacidad crítica para valorar los hechos por su cuenta. No debemos olvidarnos de que ahora mismo nos encontramos en una situación muy cómoda, pero también ha sido gracias al sacrificio de todas estas víctimas y no debemos olvidarnos de ellas. Totalmente, Enrique, pues muchísimas gracias por esta exposición, por colaborar, por ayudar en día a día a que los jóvenes sigamos conociendo, incluso las personas que vivieron esa época,
conservemos en la memoria a esas víctimas que lucharon, como dices, en su día para que ahora podamos estar aquí. Pues muchísimas gracias por esta exposición, por este recorrido y por explicarnos cada detalle. De nada, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.